Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. El día de hoy les voy a compartir cómo tejer estas linduras tan bellas. ¿Te gustaría saber cómo tejerlas? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Y si quieres hacer la bandita para el cabello, te dejo enlace aquí en la parte de abajo. Bien chulis chulis, amigas. ¿Me acompañas? Bueno, te agradezco tu compañía y a todas las amiguitas que el día de hoy ya le dieron un me gusta a este video, 1.000.000 de gracias, al igual que a todas mis ganchilleras de oro. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar estos materiales que son lo más similar a este matizado. Ahí en casita lo puedes hacer con un solo color, tú lo decides. Voy a utilizar, como yo ya tengo esta plantilla en color rosa, ahora voy a utilizar este material. Este material es del número 2 y aquí podemos verlo. Aquí comienza 1 y aquí 2. Vamos a colocarlo y ahí podemos ver el tamaño de 2 milímetros. Para ello voy a utilizar un ganchito también de 2 milímetros, unas tijeras y tu aguja para lana o estambre. No vamos a utilizar en esta ocasión marcador, pero si eres principiante lo puedes hacer. Vamos a comenzar entonces haciendo o asegurando nuestro primer punto. Yo lo que hago es juntar las dos hebras así como en un arquito y después pasar por ahí una vez, dos veces y tirar del ganchito, del cordón de inicio. Ahí está. Hacemos el nudito, ajustamos y comienzo. 1, 2, 3. Vamos a ir haciendo cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si estás tejiendo una talla diferente, te recomiendo utilizar talla para 10 centímetros. Esta que estoy haciendo es para 9 centímetros, pero si quieres la de 10, te recomiendo ganchito de 2.20 centímetros, ¿sí? Ahí está, 9 centímetros. Y si quieres 11 centímetros, entonces utiliza el de 2.50 o 2 milímetros y medio. Otra de las cosas que pueden hacer es que en vez de, por ejemplo, los que quieren la talla 10, en vez de 15 tejen en este caso 16 o 17 cadenas, ¿sí? Y los que quieren la talla 11 tejen en vez de 17, 18 cadenas. Ya tengo estas 15. Ahora esta es la última cadena que tejí. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Y en donde está la cadena número 15, ahí voy a tejerle 2 puntos altos. Ahí está. Estas dos cadenas cuentan como el primer punto, 1, 2 y 3. Ahora continúo con 13 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puro punto alto, amigas. 9, 10, 11, 12 y por último 13. En este último punto, este que está aquí, yo voy a tejer 8. Así es que comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
A ver, vamos a retomar este que es el 7. Ahora sí. Y en el mismo espacio 8. Ahí están. Y ahora ya tenemos estos 8 puntos. Aquí los podemos ver por separado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos por 13 puntos altos. Comienzo con el primero. 1, 2, 3. Al final te voy a mostrar cómo lucen en un solo color. Así es que espérate hasta el final del video. Ahí llevamos ya 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y al mismo tiempo me fui llevando el pedacito de hebra para perderlo. Ahora aquí en este último espacio vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está. Voy a subir 1, 2 y en el número 3, aquí en la tercera cadena, voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Vuelta número 2. Hacemos una cadena y en este mismo espacio vamos a tejerle un aumento. Hago un punto bajo y en el mismo espacio otro segundo punto bajo. Tengo 2. Me voy a pasar al punto que sigue y tejemos aumento 1 y 2. En el que sigue vamos a hacer aumento 1 y 2. Tengo 3 aumentos, en total 6 puntos bajos. Me voy a pasar de aquí hasta acá hasta tejer 13 puntos bajos. Comenzamos. 1, 2, 1 por cada espacio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a tejer 8 puntos de aumento, es decir, vamos a seguir tejiendo 2 en cada espacio. Aquí tenemos 1 y en el mismo espacio 2. Ahí tenemos nuestro primer aumento. 1 y en el mismo espacio 2. Ahí está el segundo aumento. 1 y 2. El tercer aumento. 1 y 2. El cuarto aumento. Quinto. Sexto. Séptimo y por último. Octavo. Tenemos que tener 8 puntos dobles, 8 aumentos. Voy a continuar con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora voy a continuar con aumento 1 y 2. En el que sigue
1 y 2. Y por último, 1 y 2. Ahí está. Y voy a hacer el cierre aquí con un punto deslizado. Vamos a ir por la última vuelta. Todos atentos en casita porque va a ser bien facilito. Hacemos una cadena. Y en este espacio, en el primero, ahí vamos a tejer medio punto. 1. Me voy a ir al punto que sigue. 2. En el que sigue. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 y 11 medios puntos. Continúo con 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y ahora vamos a hacerle aquí 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vamos a continuar con punto alto. 1, van a ser 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos 11 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 medios puntos. Voy a soltar, ya terminamos. Aquí voy a cortar y voy a cortar aquí donde perdí este pedacito de lana. Ahí está. Y con la ayuda de la aguja, aquí, lo voy a pasar sin tejer. Vamos a deshacer este punto porque son 55 y nos tienen que quedar 54. Por lo tanto, yo lo voy a pasar por aquí para eliminar este punto y por arriba. Paso por aquí y luego paso por acá. Y cerramos. Ahí vamos a ajustar. Y una vez que ya tengamos ajustado aquí
nuestra cadena. Ahora por la parte de aquí del lado del revés, yo me voy a pasar y voy a empezar a perder este pedacito de material. Voy a pasar ahora por abajo, acá más abajo, y por aquí igual y lo podemos perder. Y listo, ya tenemos aquí la siguiente plantilla. Ok, ahí está. Ahora, ¿te gustaría ver cómo vamos a pegar la plantilla o cómo lo hago yo en este caso? Miren, ahí tenemos estas dos plantillas. Lo puedes tejer así o pasamos a la parte del silicón. Esto es opcional, solo tú lo decides. Vamos por el silicón. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocarlos que nos queden lo más parejito posible. Sí, lo más parejito posible lo vamos a dejar así. Y yo lo que voy a hacer es levantar un poquito aquí esta parte. Primero lo acomodamos bien. Levanto un poco y voy a colocar el silicón. El silicón yo lo prefiero que esté en este caso caliente porque yo sé que no se va a expandir más. En el caso del silicón frío, ahí ustedes lo deciden. Si ya lo saben manejar bien y lo controlan bien, bueno, pues igual y le ponen el silicón frío. Yo aquí, como quiero que las cosas se hagan un poquito más rápido, yo lo que hago es colocar, pero que no llegue hasta el borde. Lo voy colocando de manera pues segura, despacito, porque vamos a poner la otra capa. Entonces ahí está, voy a acercarlo ahí para que ustedes lo puedan apreciar, esta parte. Entonces ahí coloco y ojo, no hay que presionar mucho porque no queremos que llegue hasta el borde. Ahí lo vamos a dejar, miren, que no nos llegue hasta el borde, ¿sí? En una parte, si se fijan, despacio. Y pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí que seque un poquito. Y ahora voy a hacer del otro lado el mismo proceso. Vamos a colocar el silicón. Yo dejo una capa más o menos como de unos, ¿qué serán? Unos 5 milímetros, amigas. Voy a ponerle más silicón. Esto nada más es para reforzar un poquito. ¿Cómo lo puedes sustituir? Porque va a haber amigas que dicen, y si no lo quiero así, lo puedes dejar sin silicón. Otra de las opciones es colocar una plantilla de foamy, que esa se las voy a estar mostrando en otro videito, ¿les parece? Para que estén muy al pendiente y puedan tejer zapatitos. También, si hay alguna amiga o amigo que necesite zapatos de niño, deje un me gusta para este video. Y si hay muchos me gusta, entonces quiere decir que si quieren más cositas así súper bonitas, ¿ok? Entonces miren, aquí voy a dejar el siguiente capita. Esta ya es la última. Ahí está. Hay que hacerlo con mucha paciencia, eso sí, amigas, mucha paciencia. Ahí está, listo. Igual, mismo proceso, bajamos, procurando no llegar a los bordes. Ahí está, y yo voy a esperar a que seque muy bien. Aquí vamos viendo ya cómo va secando. Yo te recomiendo en este caso, amiga, que lo pongas en una base firme porque así es como te va a quedar. Y puedes irle dando golpecitos, ¿sí? O tratando de que quede planito. Yo en este caso, miren, yo me ayudo con la tapa de cualquier botecito que tengas. Ahí bien suavecito, amigas. No vamos a presionar fuerte.
bien suavecito. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta porque si no, el silicón se sale del margen y ahí ya no nos va a quedar bonito. Miren, si se fijan, ya está parejito. Ahora sí, lo dejo unos 5 minutos a que seque bien y nos vamos a trabajar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi material, voy a centrarme en el punto y voy a empezar a tomar. Voy a tomar el punto completo. Ahí está. Más o menos que nos quede a la mitad. Voy a pasar, voy a cruzar aquí y me voy a pasar al siguiente punto y voy a empezar a deslizar. Punto por punto, deslizo. Tú lo puedes hacer en un solo color si lo prefieres. Por ejemplo, tú puedes seguir tejiendo en cualquiera de los dos colores, ¿sí? Yo en este caso quiero que por la parte de abajo de la suela se vea pues los colores, los puntitos de colores. Entonces por eso le estoy cambiando. Miren, aquí por la parte de abajo se va a ver pues esto punteado, ¿va? Entonces ustedes deciden si lo siguen tejiendo así. Miren, deslizo, paso, deslizo, paso, deslizo, paso, deslizo y del otro lado nos va a quedar así. Entonces yo quiero que este me quede por abajo y este donde se ve el espacio como de cadenas, este lo vamos a ir tomando por la parte de arriba. Así. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Este pedacito de material, este lo vamos a pasar hacia arriba, ¿ok? Hacia acá, hacia con nosotros. Ahí está. Voy a completar. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el último punto. Ahí está. ¿Sí? Finalizo con este que es el punto deslizado. Aquí yo ya tengo, pues se supone que este primer punto que tengo aquí, ¿sí? Y en esta parte lo que vamos a hacer es soltar. Cortamos. En este espacio hacemos un nudo. Y tengo que tener 54 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta es la mitad. Y yo voy a tejer este que está aquí a un ladito. Aquí voy a comenzar. Ahí. Voy a tomar ganchito. Voy a pasar hacia arriba. Tejemos una cadena. Un punto bajo. Ajusto. Y de este lado, cuando vaya tejiendo aquí, ya voy a empezar a perder este pedacito de lana. Yo me voy a pasar y voy a ir tejiendo, por ejemplo, en este que sigue, tomo la cadena y tejo el punto bajo y pierdo el pedacito de lana. Me voy a pasar al siguiente punto que es este y tejo punto bajo. Llevo 3. 4. 5 y así voy a ir tejiendo. 6 igual y no es necesario que lo volteen, miren. 7, 8, 9, 10, 11 y miren cómo se va a ver del otro lado. Aquí ajustamos. Esto lo voy a hacer hasta completar
54 puntos. Una vez terminada ya esta vuelta, ya tengo 54 puntos, voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena y aquí voy a empezar en este espacio tejiendo punto bajo y punto bajo, uno por cada espacio hasta completar toda esta, que es la vuelta número 2, y nos tiene que quedar la misma cantidad, 54. Completo toda la vuelta. Cuando yo ya vaya por este espacio, lo que voy a hacer es traerme estas hebras para acá para irlas perdiendo. Miren. Y esto lo podemos hacer desde la primera vuelta. Solamente que a mí se me olvidó tejerlas en la primera vuelta y las estoy tejiendo en esta vuelta. Ok, entonces para que ahí en casita pues lo puedan hacer desde la primera vueltita. Ahí está. Y con esto ya tengo los 54 puntos. Tejo un punto deslizado, voy hacia este espacio y corto. ¿Se dieron cuenta? Así nos queda, miren. Listo. Ya tenemos esta que es la vuelta número 2, 54 puntos. Vamos por la vuelta número 3. Para esta siguiente vuelta voy a subir, en este caso con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no las vamos a contar. Me voy a pasar a este espacio y voy a empezar a tejer. Bueno, voy a tejerle punto alto. Vamos a por los puntos altos. 1. Continuamos. Van a ser 6. 2. 3. 4. 5 y 6. Ahí está. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Continuamos con 5 puntos bajos. Ay, amigas, un momentito porque me anda picando un zancudo. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos por 2 medios puntos. 1 y 2. Y por último, 2 puntos altos. 1 y 2. Y miren cómo nos va a quedar en esta parte. Voy a hacer unas disminuciones aquí. Empiezo. Levanto punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Siguiente punto. Punto alto. Siguiente punto, una disminución. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Siguiente, un punto alto. Vamos por la tercera disminución. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Aquí ya tengo esas 3 disminuciones. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Ahora me voy a ir por 2 puntos altos. 1 y 2. Esta es la mitad. Del otro lado voy a tejer como un espejo. Entonces vamos a ir tejiendo de aquí en sentido contrario, ¿verdad? Entonces primero hago un
una disminución. Son disminuciones. No sé si dije aumentos. Creo que dije aumentos, pero no son disminuciones, ¿ok? Por si dije aumentos. Ahora ya tengo aquí la primera disminución. Vamos a tejerle punto alto. Y luego ahí vamos a hacer una disminución. Y cierro. Y un punto alto. Y una disminución. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Y cierro. Ahí están, miren. Y ahora hago 2 puntos altos. 1 y 2. 2 medios puntos. 1 y 2. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalizamos con, en este caso, 3 medios puntos y 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos ignorando las cadenas. Donde está el punto, ahí tejemos el punto alto. Ya hemos terminado. Esta aquí es nuestra vuelta número 3. Así es como está quedando. Vuelta número 4. Vamos a tejerle 2 cadenas y comenzaremos con 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y nos vamos a ir con 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí están. Y ahora hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y finalizo con punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos terminado esta que es la vuelta número 4. Hago un punto deslizado y así es como está quedando. Vuelta número 5. Vamos a tejer 1, 2 y
empiezo con 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Un medio punto. Un punto alto. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es, voy a pasarme aquí y tejo un punto alto. Un punto alto, van 2 sin terminar y 3 y cierro. Y volvemos a repetir. 1, siguiente punto, 2, 3 y cierro. Esta es la segunda disminución. Nuevamente, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar y cierro. Ahí está la tercera. Vamos por la cuarta. 1, 2, 3 y cierro. ¿Sí? Entonces ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos por la quinta. 1, 2, 3 y cierro. Así es como queda. Vamos por el punto alto. El medio punto. Ahí está. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y finalizo con puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y así es como van a quedar. Están quedando muy, pero muy bonitos. En casita cuéntame. ¿A ti te están gustando? Yo espero que sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esta vuelta y lo siguiente que vamos a hacer. Hacemos una cadena y vamos a empezar con 9 medios puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí está, 9. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Aquí voy a empezar donde están las disminuciones con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, voy a repetir, 6 y 7. Ahí están. Y me voy a ir por punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los puntos bajos y continuamos con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y finalizo. 8. Nos quedaron de este lado 8. Hago el punto deslizado y así me va a quedar. ¿Qué les parece? Ok, vamos por la parte de la hebilla o del botón, lo que tú prefieras. Nos vamos a pasar por aquí. Ahora vamos a pasar por aquí. Y hago deslizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí. Y ahora voy a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 cadenas. Hasta aquí, miren. Así nos van a quedar. Ahora hay que buscarle, en este caso hay que buscar o una hebilla. A ver, ¿dónde las dejé mis hebillas? Aquí están. O una hebilla para tu zapatito o un botón. ¿Sí? En este caso es una hebilla pequeñita. .1.8 más o menos. 1.7, 1.8 es lo que mide. De lo largo y de lo ancho mide 1 centímetro. 1.1 más o menos, para que en casita pues lo tomes en cuenta. Puedes encontrarlas por en este caso en línea, y aquí ya lo colocamos y listo. En caso de que no tengas la hebilla pero tienes tu botón, entonces por ejemplo tenemos botón, ¿sí? Aquí pegamos botón
y listo, ¿ok? A ver, entonces estamos aquí en esta parte, ya tenemos esos 23 puntos. Voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 voy a hacerle aquí un punto deslizado y vamos a ver si por aquí cabe el botón. Ahí está, sí cabe. Ok, ahora vamos a tejerle 1, 2 y me voy a pasar 1, 2 y en el número 3 en esta ocasión voy a tejerle un punto bajo y vamos a ver si pasa por aquí. Ahí está. Ya tenemos estos dos espacios. Por si no le cabe a la pequeñita en este espacio, le cabe en el otro. Ok, para que ahí en casita lo tomes en cuenta. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle medio punto. Medio punto y medio punto. Hasta completar todos los puntos. Y del otro lado vamos a tener que cortar la hebra. Sí, tenemos que cortar la hebra y más o menos tejerle a la misma dirección, pero en sentido contrario. Sí, para el otro par de zapato. Ahí en casita cuéntame, ¿se te hizo fácil, difícil? ¿Quieres diadema? Deja un me gusta. Yo aquí estoy. Aquí, por finalizar. Y listo. Ahora me voy a pasar este sin tejer y en el que sigue deslizo. Corto y pierdo el material por la parte de abajo y ahí está. Sí, entonces lo único que va a cambiar entre un zapatito y otro va a ser la posición de esta correa. Los dos se van a tejer exactamente igual, solo la posición de la correa es la que va a cambiar. ¿Ok? Bueno, ¿te parece si coloco el botoncito y regreso y te muestro el resultado final? Mientras, quiero agradecerle a todas las amigas y a todos los amigos que ya son miembros de este canal. 1.000.000 de gracias. Y para todas nuestras amigas que ya están suscritas y que activaron la campana de notificaciones, 1000 gracias. A las amigas que no les llega la notificación, aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar. Sí, así es como reiniciar nuestro teléfono cuando no funciona. Ok, lo quitamos y lo volvemos a poner. ¿Para qué? Para que YouTube nos avise. Ok, bueno, voy a perder entonces este y regreso. Aquí, amigas y amigos, ya nada más coloco la parte de lacito. A mí me gusta colocarlo con silicón caliente porque se me hace un poquito más rápido. Ahí en casita, ¿tú cómo lo prefieres? Aquí presionamos un poquito y listo. Ya ha quedado la parte del zapatito y ya tú decides en qué lugar lo vas a colocar. Te muestro cómo ha quedado el resultado final. ¿Qué te parece? A mí me ha gustado bastante cómo ha quedado. Y recuerden, ya están disponibles. ¿Y tú? ¿En qué color los prefieres? ¿En un solo color o matizados? También recuerden que ya están disponibles y les dejo el enlace en el primer comentario. Como siempre, lindo, lindo y bien fácil de tejer. Te veo hasta la próxima.